Bendiciones. Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Soy el pastor Héctor Manuel Bonilla, pastor de la Iglesia de Dios Mission Boal Máxima Adoración, que radica en el barrio Cerro Gordo, en el sector Los Gobeos del pueblo de Bayamón. Y damos gracias a nuestro Dios que un domingo más nos permite estar en sintonía con ustedes. En el día de hoy, tradicionalmente, se celebra el día de Pentecostés. Así que la mayor parte quizás de los mensajes predicados en el día de hoy serán alrededor de esa experiencia del día de Pentecostés. Sin embargo, mientras he estado orando al Señor por la palabra que quería compartir en esta mañana, con mi iglesia y con todos los que en esta mañana se conecten a la página, se encuentra en el libro de Josué capítulo 7, verso 6 al verso 10. De ahí quiero hablar en esta hermosa mañana. Josué capítulo 7, verso 6 al verso 10. La escritura dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que los destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Quiero compartir el tema en esta mañana: levántate de tu derrota. Qué pequeño paso hay entre una gran victoria y una gran derrota. En un momento estamos en lo alto de la nube de un gran éxito espiritual, y al momento siguiente nos sumergimos en el valle oscuro de un sombrío fracaso espiritual. En un momento somos Elías parado en el monte Carmelo, invocando fuego sobre el altar de Dios. Y al momento siguiente somos Elías en Horeb, quejándonos a Dios y diciendo: yo soy el único que queda y ahora ellos también están tratando de matarme. ¿Cómo el estado de ánimo de una persona puede cambiar tan drásticamente? Cuando yo leo este pasaje bíblico que comparto con ustedes hoy, este no se parece a Josué, y mucho menos al Josué que peleó contra Amalek. No se parece al Josué que trajo el reporte positivo cuando Moisés lo envió como espía y de que hablábamos el domingo pasado. No se parece este Josué que aparece en este capítulo 7. No se parece al Josué que conquistó Jericó. La pregunta obligada es: ¿qué le pasó a Josué? ¿Qué le pasó al campeón de Dios? ¿Qué le pasó al hombre que Dios le había dicho: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes? Dios le había dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y todo te saldrá bien. A esto Josué del capítulo 7 lo encontramos con la cara en el piso, con tierra en la cabeza y con los vestidos rotos.
Y esa no es una postura de victoria. No es una postura de guerrero. Es una postura de derrota. Y muchas veces no estamos en la postura que Dios nos quiere. Porque nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios le había dado instrucciones al pueblo de no tocar el anatema. Y Acán se quiso pasar de listo y robó del anatema. La escritura dice que vio un manto babilónico y unos talentos de plata y un lingote de oro y se lo robó. Y fue y lo escondió en su tienda. Cavó y lo escondió en su tienda. Y a veces nosotros se nos olvida que siempre Dios nos ve. Que podemos escondernos de la gente. Que podemos cerrar la puerta de nuestra habitación y encender la computadora y entrar a páginas prohibidas. Y se nos olvida que Dios siempre nos ve. Que no importa de quién te escondas, de tu jefe o de tu esposa, o de tus hijos, o del vecino, tratando de proyectar una imagen que no es, Dios siempre nos ve. Y la próxima conquista, después de haber conquistado Jericó, era una ciudad pequeña que se llamaba Ai. Y dijeron ellos, se acercaron donde los líderes, se acercaron donde Josué, y le dijeron: esa ciudad es pequeñita, no fatigas a todo el pueblo, no fatigues a todos los hombres, no suba a todo el pueblo. Porque ellos estaban muy confiados que lograrían el éxito, pero eran muy ignorantes de su propia condición a la vista de Dios. Tanto Josué como los líderes no se habían percatado e ignoraban lo que había hecho Acán, que había tomado del anatema cuando Dios había dado instrucciones que no lo hicieran. Y la escritura dice que subieron como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai, dice la escritura, que mataron de los israelitas a 36 hombres. Por lo cual el corazón del pueblo, dice el texto, desfalleció y usa la expresión, y vino a ser como agua. En otras palabras, el pueblo se desmoralizó. El pueblo cayó en depresión. ¿Cómo era posible que habían conquistado una ciudad inmensa como Jericó y una ciudad de apenas habitantes pequeños les da una carrera? De hecho, no les dije que la ciudad de Ai, esa palabra en el original significa la ruina. Así que ellos fueron a conquistar la ruina y la ruina los arruinó. Y la situación particular es que pienso contra qué tú estás luchando hoy que te ha robado la motivación y el gozo. ¿Cuál es tu lucha en el día de hoy, hermano que me escuchas? Porque hay gente que está luchando y el problema es que hay gente que no está preparada para los reveses que da la vida. El confiar demasiado en nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios y su poder nos torna orgullosos, nos torna altivos, nos torna prepotentes, y a veces es necesario que se levanten vientos contrarios
o que tengamos que retornar a tierra con las redes vacías para que nos tornemos a Dios. Por eso Dios en muchas ocasiones permite crisis, permite tormentas, permite situaciones difíciles en nuestra vida para que caigamos en tiempo. Porque en muchas ocasiones nos endiosamos cuando se abre el Jordán a nuestro paso o cuando vemos los muros caer, y Dios tiene que permitir crisis y derrotas en nuestro caminar para que nos humillemos ante Él. Cuando Josué entró a Jericó, entró en victoria. Y cuando, como Josué, nosotros caminamos de victoria en victoria y solo oímos los aplausos, entonces cuando llegan las derrotas, estas nos angustian y nos deprimen. ¿Cómo es posible que Israel huyera? Es que en medio de las derrotas, en medio de los problemas, en medio de los fracasos, podemos encontrar a Jehová, como lo encontró Elías en la cueva, porque en la euforia del Monte Carmelo a veces no se tiene tiempo. La oración de Josué era una oración de aflicción, una oración de depresión, y Dios se la interrumpió para que se levantara de su derrota. Nosotros podemos levantarnos y vencer. Dios te dice hoy, levántate de tu derrota. ¿Y cómo nos levantamos de una derrota? Quiero compartir unos principios con ustedes en esta hermosa mañana. En primer lugar, busca la causa de tu derrota. Dios no había abandonado a Israel. Israel había pecado. Israel había roto el pacto. Había desobedecido. Había robado. Había mentido. Había ocultado aquello que no le pertenecía. Y lo interesante es que usted me dirá, pero pastor, solamente fue un hombre. Pero la gente no entiende que a veces por una sola persona se detiene la bendición a todo un pueblo. Y la gente que hace estas cosas no puede hacerle frente a los enemigos por insignificantes que estos parezcan. En pecado no se puede contar con la ayuda de Dios. Si no, pregúntele a Sansón, que constantemente jugó con Dios y jugó con Dios. Y llegó el momento donde Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él dijo, esta vez me escaparé como todas las demás. Y posiblemente uno de los textos más tristes de las Sagradas Escrituras está en ese libro de Jueces. Cuando el texto dice, pero Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. En pecado no se puede contar con la ayuda de Dios. Cuando Dios se aleja, hasta los mimes nos asustan. Cuando Dios está, no hay gigante que permanezca en pie. Un solo detalle puede traer maldición al pueblo. Por un solo hombre se detiene la bendición de Dios. Por eso es importante la manera que nosotros llegamos a los cultos. Por eso es importante el momento que nosotros tenemos comunión con el Señor. Cuando vamos a la presencia de Dios, no podemos ir como que aquí no ha pasado nada. Cuando llegamos a la presencia de Dios, no podemos ir como algunos, Señor, si en algo te he ofendido. Mire, usted y yo siempre ofendemos. Ofendemos a Dios. Así que nuestra primera expresión cuando nos acercamos al Señor debe ser una de humillación, de pedirle perdón al Señor, de que el Señor se apiade de nosotros. Acán pensó que nadie lo iba a descubrir. Y hay quienes se convierten en intocables en la iglesia.
que piensan que ellos pueden pecar y pueden hacer lo que le da la gana, que nadie lo va a descubrir. Y algunos se creen dueños del Espíritu Santo. Creen que si ellos no están, nada funciona. Pero el dueño de la iglesia es el Señor. Porque hay gente que peca y quiere bendición. Acán robó del anatema, lo escondió en su tienda y quiso hacer como que aquí no ha pasado nada. Y el pueblo se afectó a tal extremo que encontramos a Josué con la cara en el suelo preguntándole a Dios qué fue lo que ocurrió. Así que lo primero es: busca cuál es la causa de tu derrota. Lo segundo, deja de cuestionar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la soberanía de Dios? En este tiempo de pandemia, ¿cuántos han cuestionado la soberanía de Dios? Aquí tengo a Josué de rodillas, con la cara en el suelo, diciéndole a Señor Jehová, ¿por qué? Porque cuando nos desanimamos, culpamos a Dios. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos ha mostrado. Mire, si alguien no tenía razón para cuestionar a Dios, era Juan el Bautista. Era, de hecho, el menos razones que tenía para desanimarse. Tuvo el privilegio de bautizar a Cristo. Tuvo el privilegio de ver al Espíritu Santo en forma de paloma. Porque esa visión era para él. Para que entendiera que, según la instrucción, sobre quien vea descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que no solamente eso, tuvo el privilegio de oír la voz del Padre que confirmaba que ese era el Cristo, que ese era el Mesías. Él lo había presentado como el Cordero de Dios, pero cuando cayó preso, mandó a preguntar si Jesús era el Mesías. Mandó a preguntar si ese era o había que esperar a otro. No le eches la culpa a Dios de tus derrotas, de tus problemas, de tus crisis, de tu enfermedad. Siempre, a veces, cuando las cosas ocurren, sentamos en el banquillo de los acusados a alguien. ¿Culpamos a Dios o culpamos a la iglesia? ¿Culpamos a Dios o culpamos al pastor? No hay razones para dudar de la fidelidad de Dios. Recuerdo al reverendo Roberto Amparo Rivera, que decía que hay dos verdades que corren toda la Biblia: la gracia y la fidelidad. La gracia de Dios y la fidelidad de Dios. Lo tercero es: deja de concentrarte en tu derrota. No eres el único con problemas. Hay quienes tienen situaciones peores que la tuya. No te quejes. Hay alguien que la está pasando peor. Es como el que se quejaba y diciendo: una persona tan inteligente como yo y comiendo guineo. Y cuando miró para atrás, había alguien que se estaba comiendo las cáscaras que él arrojaba. No te quejes de que te duelen los pies, porque hay alguien que no tiene pies. Hay alguien siempre que va a estar en una condición peor que la tuya. Así que deja de concentrarte en tu derrota. Deja ese espíritu de víctima y comienza a declarar victoria. No hemos aprendido a creerle a Dios. Piensa en las bendiciones que Dios te ha dado.
Oye, haz un inventario de las veces que Dios ha tratado contigo y se ha manifestado, de las veces que te ha sanado, de las veces que te ha dado la mano, de las veces que Dios te ha sacado del hoyo, de las veces que te ha prosperado. Haz un inventario de todo lo que Dios te ha dado y piensa en las promesas del futuro. ¿Qué te ha prometido Dios en tu futuro? Y comienza a hacer tu mapa de sueños conforme al corazón de Dios y lo que Dios te ha dicho, y comienza a creerle a Dios por todo lo que te ha prometido. Porque, mi hermano, si fue Dios el que te habló, si fue Dios el que te prometió, Dios lo va a cumplir. Aquí tengo a Josué, que estaba pensando en el problema en vez de pensar en el poder de Dios. Josué se concentró en la derrota. Olvida tu derrota y espera la victoria. Dios te dice, si otros huyen, no lo hagas tú. Entonces hay algo interesante en este Josué que está de cara al suelo, que se está preocupando por la opinión de los demás. Le está preocupando qué van a decir los cananeos. Se está preocupando qué van a decir las otras naciones del pueblo y de Dios. ¿Qué van a decir de ese Dios que yo tengo? Y le está en este momento cuestionando a Dios. Y su expresión es cuando lo oigan los cananeos. Mi hermano, que mucho nosotros dependemos de la opinión pública. El qué dirán los demás muchas veces nos esclaviza y no nos permite ser feliz. Hay gente que toda la vida ha sido manipulada por la opinión pública, por la opinión ajena. Se visten conforme le dictan otros. Buscan trabajos que no les gustan, pero para complacer a otros. Hay gente que siempre está siendo manipulada por el qué dirán los demás. Josué decía, ¿y qué dirán cuando lo sepan los cananeos? Cuando lo oigan. Mi hermano, deja de concentrarte en qué dirán los demás. Porque muchos te encontrarán de una manera y otros te encontrarán de otra. Hay gente que se encontrarán contigo y te mirarán y te dirán, estás igualito, aunque hayan pasado 20 años. Esos son los que le llaman del club de los igualitos, que siempre encuentran a uno, estás igualito. Y hay unos que te dirán, oye, pero qué flaco tú estás. Y no va a pasar 5 minutos en que te encuentres a alguien que te dice, oye, te ves grueso. Así que deja de pensar en lo que dicen los demás y concéntrate en Dios. Aquí la importancia es la opinión de Dios en tu vida. ¿Qué dirán los cananeos cuando oigan? Olvídate de lo que digan los cananeos. Los cananeos nunca tienen nada bueno que decir. Los cananeos lo que hacen es obstaculizar la obra. De los cananeos no se puede esperar nada bueno. Y los cananeos, como quiera, te van a criticar. No importa lo que tú te pongas. Como quiera, te van a criticar. Pero aquí lo importante es concéntrate en la opinión que Dios tiene de ti. Y olvídate quién va a defender a Dios. Porque Dios va a cuidar de su propia reputación. Dios siempre va a recibir la gloria. Si tú no se la das, alguien se la va a dar. Dios va a levantar a su pueblo cuando éste esté caído. Así que deja de depender de la opinión de los demás. Y lo que te quiero decir, casi finalizando, es levántate.
Levántate de tu derrota. Levántate de tu estado melancólico. No te arrincones en una esquina a coger de pena. Pobrecito de mí. Deja ese estado de conmiseración. No te cojas pena porque Dios no te coge pena. Hay gente que va a venir a pasarte la mano, pero Dios no. Así que deja el vestido de luto. Levántate de tu pasado oscuro. Levántate de tu experiencia negativa. Levántate de tu crisis. Dios siempre mandaba a la gente a levantarse. Cuando tú lees las escrituras, especialmente los evangelios, contactamos ahí constantemente la palabra levántate. Levántate. Porque las posiciones de fracaso a Dios no le gustan. Dios te quiere de pie y te quiere en victoria. Hace poco hablábamos de Bartimeo, que se encontraba en una postura muy poco elocuente para una persona triunfadora. Sentado y junto al camino y viviendo de limosna. Y cuando Jesús, aleluya, pasó por su lado, él se levantó. Y hoy Dios te dice a ti que te levantes. Qué bueno que la historia de Josué tiene un buen final. Porque Josué se levantó y venció. En ese capítulo 7 nos dice cómo se descubrió lo que había hecho Acán. Y Dios se levantó, Josué se levantó y venció. Y hoy Cristo llega a tu vida para que te levantes de tu derrota. Imagínate levantándote en medio de tu problema. Imagínate hoy levantándote en medio de tu desánimo. Imagínate levantándote hoy en medio de tu dolor. Imagínate hoy cómo se levanta tu matrimonio. Imagínate hoy cómo se levanta tu familia. Imagínate hoy cómo tú te levantas. Y te levantas para vencer. Y te levantas de tu derrota. Y tú le dices al infierno hoy me voy a levantar. No voy a seguir en derrota. No voy a estar más en derrota. No voy a cogerme pena. Voy a celebrar la victoria porque me voy a levantar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. El paralítico de Betesda era un hombre que el medio ambiente, el sistema y las luchas lo habían postrado durante 38 años. Y cuando Jesús lo ve, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le contestó con unas excusas. No tengo quien me meta al estanque. No hay quien me ayude. Se me cuelan en la fila. Es el constante queja. Pero el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios bendice a gente que está lista. La pregunta es, ¿estás listo hoy? O como el paralítico estás esperando el movimiento del agua. Si estás listo hoy, hoy es el momento de decirle, Señor, aquí estoy delante de ti para levantarme. Si tú no conoces al Señor, si nunca le has conocido, este es el momento donde Dios te hace la invitación para que extiendas tu mano y Él extender la de Él y tomarte y levantarte. Si te has apartado, este es el momento de decirle, Señor, hoy me voy a levantar. Dios te invita a que te levantes de tu derrota. Y si le estás sirviendo al Señor, pero todas las malas noticias te tienen desanimado y te tienen con la motivación baja, hoy Dios te dice, levántate.
levántate. El campeón de Dios, Josué, se postró. Se postró, atribulado, sin ánimo, y empezó a orar una oración de queja, y Dios se la interrumpió. Y Dios le dijo, levántate. Dios hoy te interrumpe esa oración de queja. Hoy Dios te interrumpe esa pena y ese dolor. Y te dice, hasta aquí, levántate, hay victoria. Hay victoria para los que confían en Dios. Hay victoria para los que le creen a Cristo. Aleluya. Levántate de tu derrota porque Dios quiere tratar contigo. Hoy es el día. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, si hay algún amigo que en esta mañana está en sintonía y que todavía no te conoce, este es el momento, Padre amado, de salvarlo. Si alguien está pidiendo su corazón para recibirte, recíbelo, Señor. Perdona su más mínima falta. Escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero y ayúdalo. Y bendice a cada hermano y cada amigo que nos puedan estar viendo y que hoy deciden levantarse. Levantarse de su crisis, levantarse de su pena, levantarse de su dolor. Extiende tu mano poderosa, Señor, y tómalos, levántalos, porque hay gente que quiere levantarse, pero quizás no tienen la fuerza, no han alcanzado el poder para hacerlo. Ayúdales tú, Señor, y levántalos en esta mañana. Gracias te doy por lo que haces. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Bendiciones.